10 publica hoy Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad un trabajo de Verónica Ayala. Dice, omite Pemex reportar en Estados Unidos 87% de envíos a Cuba. Hay que recordar que desde la semana pasada la presidenta Sheinbaum había dicho que daría a conocer la información sobre cuánto petróleo demanda Pemex a Cuba. Bueno, hoy, Mexicanos contra la Corrupción, fecha de hoy, un trabajo, supongo que lo subieron temprano a su página digital, dice, omite Pemex, reporta en Estados Unidos 87% envíos a Cuba, firma Verónica Ayala, y dice el resumen de la nota, en el más reciente informe público presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Pemex reportó que entre enero y septiembre de 2025 envió a Cuba petróleo y derivados con valor de 400 millones de dólares. Sin embargo, el valor de los envíos declarados en aduanas en el mismo periodo supera los 3,000 millones de dólares. Moisés. Así es, Ciro. ¿Cómo estás? Días. Buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. Mexicanos contra la Corrupción nos hizo llegar esta información y es como lo comentan, Ciro, tenemos el desglose de la información aquí mismo. Dice, el reporte de Pemex ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos reportó que hubo un envío de barriles diarios de 19,200, es 17,200 de barriles de petróleo crudo y 2,000 más de derivados del petróleo. Esto es un estimado diario, lo que anualmente daría 5,241,000 hasta el 30 de septiembre. Es importante hacer este énfasis. Toda la información que tenemos hasta el momento es hasta el 30 de septiembre porque el gobierno mexicano no ha publicado las cifras de los últimos 3 meses de 2025, pero hasta el 30 de septiembre justamente se habían enviado a Cuba, según el reporte que le da Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, 5,241,000 barriles, 19,000 diarios. Esto por un monto de 7,900 millones de pesos, es decir, 400 millones de dólares. Si sacamos la división, Ciro, de cuánto cobró cada barril México supuestamente por este envío, daría que cada barril lo vendió a Cuba por $76. Esa es la información que presenta Pemex ante autoridades estadounidenses. Pero en el momento en que lo contrastamos con el reporte que le da Pemex a las aduanas mexicanas, se detalla que fueron 60 envíos por un valor de 3,048 millones de dólares. Haciendo la división también, Ciro, caemos en cuenta que en 2025 se enviaron 61 millones de barriles y diarios 223,000, cifra que contrasta completamente con lo que informó Pemex ante autoridades estadounidenses. Si nos vamos al gráfico comparativo, para tenerlo mucho más claro, en 2025, de lo que reporta Pemex ante autoridades estadounidenses, se enviaron 5 millones de barriles, que contrasta con los 61 millones de barriles que informa Mexicanos contra la Corrupción, por una cifra completamente diferente. Una cifra habla de 7,000 millones de pesos, es decir, 400 millones de dólares, y la otra habla de 3,048 millones de dólares. Es decir, un cambio muy significativo que representa un aumento del 662% o en valor neto de 2,648 millones de dólares. Esa es la variación de ambos reportes. Y justamente la nota que trae Mexicanos contra la Corrupción es que México no solo reportó el 13% de los envíos netos a Estados Unidos, México reportó solamente el 13% de los envíos a Cuba a Estados Unidos, comparando las cifras justamente de lo que le presentan las autoridades de la Comisión de Bolsa de Valores. 13%. 13%. 1,3. 13%. 13%. Es decir, o si lo queremos ver como lo dice en la primera plana en la nota principal de Mexicanos contra la Corrupción, solo no reporta el 87% de los envíos. Lo podemos ver de ambas formas, Ciro. Esto también, y Mexicanos contra la Corrupción también lo trae en su informe, estos envíos se vieron fuertemente disminuidos a partir de que el gobierno estadounidense empieza a hacer críticas que se dieron en los últimos meses de 2025 y lo vemos contrastado con que de mayo a agosto se dieron 57 envíos por un valor de 2,978 millones de dólares y a partir de septiembre, que es donde empiezan las críticas, septiembre a octubre, solamente se hacen 3 envíos por un valor de 70 millones de dólares, cifra, Ciro, que también contrasta con lo que publicaba el financiero días antes esta semana de los 12,000 envíos diarios que hacía México. Esta cifra se ve rebasada de entrada.
El Financial El Financial Times. Esta cifra también se ve contrastada de entrada por la cifra que sí le publica Pemex a autoridades estadounidenses, donde habla de 19.200 envíos de barriles diarios, Ciro. Bueno, bueno, pues sería una información que si Pemex la hiciera, la abriera, tuviera interés en aclararla, supongo que se aclararía con sencillez, pero tenemos que estar siguiendo lo que había publicado Mexicanos contra la Corrupción hace exactamente un mes, el 15 de diciembre. Sí. Ahora publican una cifra pues, que muestra lo que acabas de decir, ¿no? Un reporte de poco más del 10%, del 13% de lo que en realidad estaría enviando Pemex petróleo a Cuba, los cálculos, el trabajo que hizo el Financial Times, porque pues información de Pemex no hay. ¿Y qué dijo la presidenta Manuel? Que Pues la presidenta dijo que ahora sí que iba a presentar un informe, que Pemex lo estaba preparando, anuncian el informe esta semana y el día que lo van a presentar, o sea, ayer, dicen, ay no, lo vamos a presentar después, quizá la próxima semana. Ya ahí lo van pateando, Ciro. Justamente con el comentario de ayer de la cálculo, presidenta. el número de barriles a $70 y tantos el barril. ¿Y cómo lo paga Cuba? ¿Con qué lo paga Cuba? ¿Nos manda dólares Cuba por No creo, por este Ciro. petróleo? ¿O es un regalo simple y llano? A mí me da la impresión, Ciro, que cuando la presidenta insiste en hablar de ayuda humanitaria, es puritito regalo, ¿eh? Puritito regalo. Sí, pero tú no puedes, no es No dinero de deberías. la presidenta ni del director de Pemex. No deberías poder, Ciro, es que no son deberías recursos poder. de un Estado. Ya si, que además no tendría ningún problema este gobierno en hacer que el Congreso o quien fuera autorizara que se le regalara petróleo a Cuba, pero pues no. Y entonces a desentrañar, a ver cuánto es el petróleo que se le manda a Cuba, cuánto en realidad se reporta, cuánto se entrega, cuál es el valor. Nada de eso se puede conocer en este país, uno de los más democráticos del mundo, pues uno de los más democráticos del mundo, donde no se puede ya obtener la información del gobierno, no se puede ya. Ay, si el gobierno tiene a bien uno de estos días informar lo que el gobierno quiera, vía la dirección de Pemex, estará bien. Y si no, pues ni modo. En fin, buen trabajo de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Algo más sobre esto, Moisés? Ciro, pues, justamente la presidenta ha bateado este tema durante 7 ocasiones, siendo la última ayer, y en los envíos que dejan, que sí reporta Pemex ante las aduanas, que dejan un ingreso de 3.048 millones de dólares, consideramos dos vertientes. Si los barriles se vendieron a $50, que es el precio que normalmente se publica, serían 61 millones de barriles al año, 223,000 diarios, pero si consideramos el precio de $76, que supuestamente fue el precio que se le manejó a Cuba según el reporte de Pemex ante autoridades estadounidenses, hubiera sido un envío de 40 millones de barriles, 146,000 diarios. Independientemente del precio que se le haya cobrado a Cuba por cada barril de petróleo, sí es una cifra muy contrastante entre lo que se le presenta a autoridades estadounidenses y lo que se presenta en las aduanas mexicanas, Ciro. Gracias Moisés. Vamos a hacer una pausa. Por cierto, ayer Estados Unidos informó que había enviado un buque con apoyo humanitario a Cuba. Está bien, pues dijeron es apoyo humanitario, porque como vimos ayer, como describimos ayer, pues una cosa es el régimen, la dictadura cubana, y otra la que están pasando los 10, 11 millones de cubanos, Ciro. Cortesía de su gran revolución, que ya no tiene ni los mínimos en esa isla. Entonces se podría entender el apoyo de México, pero que el gobierno de México lo haga transparente. Pero no es así.